Bienvenidos a Redescubriendo la Biblia. Estamos en la segunda parte de una conversación sobre la parábola del sembrador, aunque para nosotros es más como la parábola de las tierras. En esta ocasión nos adentramos más en las tierras malas y estudiamos cómo es que éstas podrían confundirse con la tierra buena si no somos cuidadosos. Además, buscamos cómo podemos tomar lo que el Señor Jesús nos enseña y usarlo en nuestro día a día. Así que con esto empezamos. Acompáñenos. Ustedes saben que yo crecí viendo tele, entonces iniciemos como la mayoría de las series. En nuestro capítulo anterior estuvimos hablando sobre la parábola del sembrador y llegamos a la conclusión de que podría bien llamarse la parábola de la semilla o la parábola de la tierra, tal vez para ser más exactos con el nombre. A mí me impactó mucho y quiero que eso sea la forma como retomemos el tema. ¿Qué fue lo que tal vez más nos impactó o más recordamos de la conversación? A mí lo que más me quedó, lo que más me impactó y lo que más recuerdo es que la semilla por sí sola es capaz de dar un retorno de la inversión fuera de serie. Que ese fue un dato de contexto que Esteban nos compartió. El hecho de que una cosecha que regresara al 30 por 1 era algo nunca antes escuchado. Y Jesús llega a decir que esta semilla es capaz de retornar hasta el 100 por cada uno. Entonces, fundamental. Eso fue fuera de serie. La otra cosa que a mí me quedó muy presente es que mi tarea es ser buena tierra. No necesariamente Jesús nos da las pautas o nos da las pistas para decir, para ser buena tierra tienes que hacer esto, esto y esto. Pero si le aplico la lógica un poco inversa, me doy cuenta de qué es lo que no tengo que hacer para ser buena tierra. Y una de las cosas que más recuerdo y que me resulta muy familiar, tal vez por la cultura costarricense, es que muchas veces nosotros recibimos un mensaje con mucha alegría y con mucha felicidad y todo, pero hasta ahí llega, no produce algo más. Entonces la alegría, la felicidad, estos sentimientos no son todo lo que Dios persigue, o mejor dicho, Dios persigue algo mucho más que los sentimientos de qué bonito escuché la palabra del Señor. Esa es una de las cosas que a mí se me quedó grabada, que para mí es fundamental de ser buena tierra. O sea, ser buena tierra va más allá de los sentimientos que yo puedo experimentar cuando escucho la palabra de Dios o cuando me relaciono, cuando canto, cuando lo que sea. Eso es de mi parte. Me gustaría que hiciéramos lo mismo para agarrar impulso de parte de ustedes dos. Perfecto. Bueno, en mi caso, lo mismo, ¿verdad? Yo no había escuchado ese dato que dio Esteban, de que para ellos eso simplemente era inimaginable, ¿verdad? Que era una cosecha demasiado amplia. Y fue algo muy bonito porque no lo conocía. Y eso hace referencia definitivamente a que es la semilla y que esa semilla no es cualquier semilla, es la palabra de Dios, ¿verdad? Eso. Vieras que esta semana pasó algo muy interesante que me hizo pensar en algo de la parábola también. Y tal vez no necesariamente de lo que estuvimos hablando la semana pasada, pero a raíz de lo que estuvimos hablando la semana pasada, he estado pensando mucho en la parábola del sembrador. Y es que yo no sabía que mi suegro, dándole pelota a mis hijas, las puso a sembrar unos frijolitos en el patio de él. El detalle es que esta semana, justamente ayer, las llevó muy contento a cosechar los frijolitos y salió muy poquito. Vieras qué poquito salió, porque obviamente era muy poco, pero el tema es que hoy les hizo una ollita de frijoles y se los preparó, o sea, lo poquito que era, pero se los preparó y hoy se comieron los frijoles todas contentas, ¿verdad? Pero la alegría principalmente fue de mi suegro, porque él estaba contentísimo de que sus nietas estuvieran cosechando algo que él les ayudó a sembrar, y la alegría de poderles, de que ellas se comieran eso, ¿verdad? De hecho, él ni lo probó prácticamente, sino que eso daba apenas para 2 platos chiquititos de niña, ¿verdad?
Pero el tema es esa alegría, demasiada alegría. Y a mí lo que me hace pensar es que Dios quiere alegrarse igual con nosotros, porque al fin y al cabo el fruto es para Él, el fruto no es para nadie más. Él es el que siembra, digamos, nosotros somos la tierra y Él se quiere alegrar con el fruto. Y lo que me hace pensar es que definitivamente yo quisiera poderle provocar esa alegría, y creo que es algo muy lindo, que si no estuviéramos pensando en la parábola del sembrador, nunca esa experiencia hubiera pasado por ahí sin mucha reflexión. Desapercibida completamente, exactamente. Qué chido, ver algo así, digamos, como en la vida real, wow. Bueno, yo no sé cuándo es la última vez que yo hice ese experimento de los frijolitos. Podría estar en 3er grado, 4º grado, una cosa así. Fijo también. Sí, yo soy de esos que a mí no me pega nada, man, ninguna planta, nada. Tengo unas matitas, de hecho, que estoy cuidando. Tengo un jade, y ese jade es como de las únicas cosas que me ha sobrevivido. Se llama Moisés, porque ese mae puede llevar sol, agua, de todo y no se muere. Puede vivir 40 años en el desierto, pero es Moisés. Ese jade es el único que pero tengo unas matitas que no logro. Pero qué chiva eso, tener la experiencia de poder ver, no solo sembrar algo y que viva, sino que dé cosecha, que dé fruto. Exacto. ¿Verdad? Hay otro pedacito en la escritura que habla de que el reino de los cielos es como un hombre que llega y siembra una cosecha, siembra una semilla y no sabe qué pasa, y se va y se duerme, y después en algún momento la semilla sale y brota y genera una cosecha, y él no sabe cómo funciona. Entonces eso es chiva, porque parte también del proceso de la cosecha es que hay algo ahí, ¿verdad? Hay algo un poquito más de lo que nosotros podemos ver, algo que está pasando como tras bastidores, pero al final lo que sí vemos o sí vamos a llegar a ver es el fruto. Y ver ese fruto, como vos decís, Jorge, yo siento que es algo que Dios quiere, que Él quiere ver, ¿verdad? En este caso Él es el agricultor que quiere ver esa cosecha en muchas tierras, y que quiere ver mucha cosecha. Y entonces, qué chiva tener esa experiencia. Para mí, digamos, en esta parábola, un par de las cosas que me llaman mucho la atención, que las comentamos la vez pasada, fue cuando, ¿verdad? usando temas y conceptos bastante simples, Jesús pudo explicar algo con gran significado, pero también utilizó la herramienta de la parábola para poder encerrar un significado todavía más profundo, y que fue a través de los discípulos preguntándole a él qué significaban estas cosas, que estaba encerrado más ahí, que entonces él utiliza una llave para revelarles, para abrirles el significado más profundo de la parábola, que va más allá de cómo es que simplemente el agricultor o el sembrador llega y dispersa la semilla, y cómo es que en algún momento se llega a tener esa cosecha, y qué son las otras opciones, ¿verdad? Que son todos los otros caminos por donde a veces pasa que no se llega a esa cosecha, que no se llega a ese fruto, porque también es importante entender eso, ¿verdad? Que no siempre va a terminar en ese buen camino, que hay momentos en donde de las 6 diferentes tierras hay algunos momentos en donde nada va a salir. Y entonces también es importante entender eso, porque como la cosecha puede dar una emoción muy, muy bonita, puede dar un sentimiento de logro, de que se llegó al resultado que se buscaba, también puede suceder que no se llega a nada. Y entonces eso es una de las cosas que me queda a mí de esta parábola, entender que hay una llave, que hay algo más profundo que entender, y que eso solo se puede llegar, como decía, creo que leí la vez pasada, a través de buscar más, de hacer más preguntas, de sentarse a meditar en la parábola.
Son los discípulos los que le hacen estas preguntas a Jesús y es Jesús el que les responde. Y también me quedó un poquito la parte de que esta es la parábola más importante de todas las parábolas. Que si uno no entiende bien esta parábola, entonces hay un montón de otras parábolas que no van a estar bien acomodadas. Que si hubiera alguna parábola por la cual empezar, y siento que es bueno que hayamos empezado por aquí, que es esta, porque esta es una parábola que si no se entiende, si no se ha estudiado esta, entonces, ¿cómo se van a entender todas las demás? Es la parábola para entender todas las parábolas. O la parábola, por ahí escuché que le llamaron también la parábola sobre por qué Jesús contaba parábolas. Pero es otra cosa que mencionabas también, me recordó algo de lo que hablábamos la semana anterior, que era una de las formas en las que yo me doy cuenta que me estoy comportando como buena tierra es querer hacer esto, querer estudiar más, querer entender más, querer apropiar más. Porque las otras tierras no recibieron, o sea, reciben algunas la semilla, o algunas ni siquiera la recibe. Pero las otras, hay una que la recibe, pero no logra echar raíz, no logra crecer lo suficientemente fuerte. O sea, la tierra tiene que cuidar de esa semilla. Y el hecho de querer buscar y querer entender y investigar todavía más me hace a mí darme cuenta de que estoy comportándome como buena tierra. El Salmo 1 habla de aquel varón que medita de día y de noche. Si yo soy honesto, yo tengo que aceptar que yo no medito de día y de noche. O sea, hay momentos en los que mi cabeza está ocupada con otras cosas, llámese de trabajo, o llámese en un partido, o llámese en la lista del súper. Pero el objetivo es que seamos personas que están meditando de día y de noche. Por supuesto, el Salmo pues habla de ese varón sobresaliente muchísimo más que cualquiera otro, ¿verdad? Y a todas luces habla de Jesús. Pero el hecho de querer estudiar más me indica que estoy comportándome como buena tierra y que da fruto, que es algo que veo paralelo con el Salmo 1, porque el Salmo 1 también habla de que da su fruto a su tiempo el árbol que está plantado junto a corrientes de agua. Y su hoja no cae. Y para que ese árbol, o sea, en ese caso la tierra buena de ese Salmo 1 es la que recibe agua constantemente. Y tal vez ya estoy empezando a pegar un montón de cosas que no sé si estoy bien o estoy mal, pero el árbol para que dé fruto a su tiempo tiene que recibir mucha agua. Está plantado junto a corrientes de agua. Durante toda la Biblia, una de las imágenes con las que se liga la palabra de Dios o la ley o como quieran decirle es con el agua. Entonces yo lo estoy empezando a ver así como en ese círculo. O sea, para ser buena tierra necesito bastante agua. Necesito estudiar la palabra y es parte de lo que es ser buena tierra. Estudiar, que es algo que yo de manera reciente, y reciente estoy hablando de los últimos meses para acá, empecé a notar una gran diferencia entre leer la Biblia, que está genial leer la Biblia todos los días, pero estudiar la Biblia. Y eso es algo que le entendí por primera vez en una conferencia en YouTube a este señor Josh McDowell, no sé si se acuerdan, el de Evidencia que exige un veredicto. Él decía en una conferencia, le decía a una iglesia, no solamente lean la Biblia, estudienla. Y realmente hay un cambio en la mente a la hora de entender la vida, un cambio diametral a la hora de entender la vida, de solo leerla a estudiarla.
Y creo que ser buena tierra está estrictamente ligado con ese estudiar la Biblia. Uh-huh. Y en este momento, como les digo, yo estoy empezando a ver como muchos links con el Salmo 1 por esto que les estoy diciendo. Oh, y usted acaba de hacer un link con Isaías 55, no sé si se dio cuenta. No me di cuenta. No se dio cuenta. Porque usted está diciendo que para ser buena tierra se ocupa mucha agua, ¿verdad? Pero en Isaías 55, Dios llama a su palabra la lluvia, el agua. Uh-huh. En Isaías 55, 10 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. ¿Verdad? Refiriéndose a la palabra de Dios. Claro. Y también tiene un tremendo paralelismo con la parábola y con y con el Salmo 1, porque esta profecía justamente es la que dice: venid y comprad y comed, venid y comprad sin dinero, sin precio, vino y leche, porque gastáis dinero en lo que nos pagan y vuestro trabajo en lo que nos sacia. Oídme atentamente y comed del bien. Y aquí dice: y se deleitará vuestra alma con grosura. Uh-huh. Y el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón. En la ley de Jehová está su delicia. En la ley de Jehová está su delicia. Exacto. Delicia, ¿verdad? Es el mismo término. Y está muy bonito porque también es justo lo que usted acaba de decir, que decía Josh McDowell, que una cosa es comer por comer, claro, y otra cosa es saborear, ¿verdad? Es diferente. Usted saborea algo que es delicioso, ¿verdad? Algo que a usted le parece que es riquísimo. Me recordaste una escena de Ratatouille. Ah, sí. El Ratatouille se encuentra al hermanillo que empieza a comer así, él le da un queso y el hermanillo nada más se lo empieza a comer rápido y le dice Ratatouille: no, pare, experimente los sabores. Entonces se echa una cuestión en la boca y empiezan a salir como si fueran fuegos artificiales. Es buenísima, sale un montón de colores y música y todo. Ajá, exacto. Pero es eso que vos estás diciendo precisamente. O sea, una cosa es leer por leer y va de nuevo, con esto no estoy quitándole valor a leer todos los días la Biblia. Los mejores momentos de mi vida cristiana, sin duda alguna, han sido cuando más constantemente he pasado tiempo leyendo la Biblia. Uh-huh. Pero el punto es que hay algo más que leer la Biblia todos los días. Uh-huh. Hay estudiarla. Uh-huh. Uh-huh. Y es, como dice otra referencia de otra película, como dice el violinista del tejado, es lo más dulce que hay. Y recuerdo, y haciendo otro hipervínculo con otro salmo, haciéndolo el link con esto que estamos hablando, dice el Salmo 37, si no me equivoco: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Yo durante mucho tiempo malinterpreté este pasaje y les cuento por qué, y aquí voy a exponerme a ustedes. Y al escarnio. Sí, no, exactamente. Me avisan si me tengo que levantar, porque el Salmo 1 también habla de que no se sienta a la mesa con escarnecedores, ¿verdad? No, pero más miedo a ustedes y a su escarnio es por la historia que voy a contar, sería miedo a mi esposa, pero ya ella sabe esta historia, entonces no me da tanto miedo. No, es que hace muchos años yo bromeaba con una amiga y le decía que yo me iba a casar con Emma Watson, la actriz de Harry Potter. Y me decía mi amiga: no, esa no es la voluntad de Dios. Y yo: sí, claro que sí es la voluntad de Dios. ¿Cómo sabe que es la voluntad de Dios? Yo, lo dice la Biblia. Ay, no sea mentiroso, ¿dónde dice? Digo yo: no dice deleítate a sí mismo en Jehová y te concederá las peticiones de tu corazón. Si yo me deleito en Él me va a conceder a Emma Watson, así de sencillo. Claro, ¿verdad? Y agarré el pasaje y lo hice como una plasticina. En lugar de acomodar mi vida yo a la palabra de Dios, quise acomodar la palabra de Dios a mi vida, ¿verdad? Pero a lo que quiero llegar es esto.
Si la palabra de Dios en mi vida es una delicia y lo que ahí dice para mí es delicioso y es lo mejor que hay, entonces mi vida se empieza a acomodar a la voluntad de Dios. Empieza a tomar la forma y a conocer la voluntad de Dios y a querer más lo que Dios tiene para mí. Entonces mis anhelos, mis deseos, mis gustos se van afinando más a la voluntad de Dios. Eso es como el violín y una orquesta, ¿verdad? No es que la orquesta se tiene que acomodar a mí, yo me acomodo a la orquesta. Entonces, si yo me deleito en la palabra de Dios, mi vida empieza a encontrar deleite en la palabra de Dios, mi vida se empieza a alinear con Él. Entonces, claro, para Dios no hay ningún problema en darme lo que mi corazón desea, porque mi corazón está deseando algo que está alineado con su voluntad. No es entonces voy a ir que era algo de lo que hablábamos la vez pasada, ¿verdad? Voy a portarme bien o voy a vivir para el Señor para que me vaya bien en la vida. No, todo lo contrario. No es entonces voy a buscar la Biblia para poder casarme con Emma Watson. No, todo lo contrario. Es yo me deleito en la Biblia y mis gustos o mis deseos o las peticiones de mi corazón se van afinando, se van armonizando con la nota de la voluntad de Dios. Pero necesito Biblia para eso. Y eso es chiva porque yo siento que eso que estamos hablando, ¿verdad? Se alinea también mucho con lo que continúa diciendo la parábola. La vez pasada nos quedamos en el primer tipo de tierra, que es la tierra dura, que estaba, como nos mencionó Jorge, como en el borde del camino, que es así como la tierra que está a la par de una acera, ¿verdad? No es una tierra para nada de cultivo. Y los transeúntes le pasan por encima y ahí nunca va a entrar nada. Esa tierra no está lista, no está preparada, y además llegan las aves de los cielos, que Jesús habla de que esto es el adversario, Satanás, y saca lo poquito que había caído, lo quita del todo. Entonces es como que al que no tiene, hasta lo poquito que tiene, lo quita, lo desaparece. Será quitado. Exacto. Luego, el segundo tipo de tierra del que está hablando, en el versículo 16, Marcos 4, dice que hay unos que son sembrados en terrenos entre piedras, que cuando oyen la palabra, la toman con gozo. Y dice, pero no tienen raíz en sí. Antes son temporales. Y cuando se levanta la tribulación o la persecución por causa de la palabra, se escandalizan. Y en Lucas, casualmente, la versión de Lucas de esto habla de que no tienen humedad. Entonces eso es muy chiva también verlo, porque es como lo que estamos hablando. O sea, no solamente es que la semilla, que es la palabra, caiga, sino que también se necesita que la palabra esté constantemente regando el terreno. Y si la palabra es agua, como esos ríos de agua viva, entonces me recuerda también como cuando uno escucha estas historias creo que es el río Colorado en Estados Unidos, que da paso al Gran Cañón, el Colorado. Y eso es un río que por muchos cientos de años pasó por la roca y la rompió y la transformó. Como decías vos, Leito, la fue amoldando, el agua fue amoldando la roca, la fue resquebrajando, pero necesita tener profundidad, necesita tener humedad. Tal vez si entendemos este segundo tipo de tierra, lo que vemos es que cuando la semilla empieza a brotar, que en realidad sale rápido, pero rápidamente se seca, se calcina. La palabra ahí da una imagen como de que se calcinó, no solamente que se secó, sino como poner algo ahí casi como el proceso cuando lo echan
al fuego y queda apenas así polvito, se calcinó porque no tenía humedad y salió rápido porque no tenía más a dónde ir. Había algo bloqueándole el camino, ¿verdad? Algo le bloqueaba el camino hacia el centro, en este caso el centro de la tierra, ¿verdad? La semilla quería seguir entrando hacia el centro, y el centro de la tierra está en lo más profundo. Entonces, tal vez hay una pregunta que podríamos hacernos es, ¿cuál es nuestro centro? ¿Qué está en nuestro centro? ¿Tenemos el camino libremente abierto para dejar que la semilla llegue hasta el centro mismo de nuestra tierra, hasta el centro mismo de nuestro corazón? ¿O tenemos más bien como una coraza protectora? Algo que esté ahí duro, afianzado, recubriendo el centro de nuestra intimidad, en donde más bien debería estar la verdad de la palabra, pero entonces no puede entrar para transformarnos. Y entonces nos quedamos como en la capa superficial. Y ahí es donde nos volvemos infructuosos, disecados, como de plástico. Y no cumplimos el objetivo de dar fruto, de dar cosecha. Hay algo muy interesante si uno lo compara igual con el Salmo 1. Porque el Salmo 1, lo que decía usted, Esteban, ¿verdad? De que el que cayó entre piedras no tiene raíz. Y el Salmo 1, la imagen que nos da es del árbol plantado junto a corrientes de aguas. O sea, la raíz prácticamente está dando al río, ¿verdad? Y es una raíz profunda. Y es muy interesante porque hace un contraste, porque dice, no así los malos, que son como la paja que arrebata el viento. A mí esa imagen me sorprende mucho y me ha hecho pensar mucho, porque yo quisiera ser un árbol, no quisiera ser paja. Yo quisiera ser un árbol, y lo otro, si lo aplicamos al dicho que tenemos nosotros aquí en Costa Rica, no quisiera ser pura paja tampoco, ¿verdad? Pero me encanta porque ahora que vos estabas diciendo, Esteban, haciendo referencia a como Lucas, que es del que tomaba las palabras directamente, cómo fue que escribió Lucas el problema de esta tierra. Porque Lucas es el que pone que por falta de humedad fue que se secó la tierra, o mejor dicho, que se secó la semilla, que no pudo, que germinó, que brotó, no sé qué, pero por falta de humedad fue que se secaron las plantas en esa tierra. Y esta es la misma tierra que Jesús dice que son las personas que reciben la palabra con alegría. Ajá. Y rápidamente. Esos son dos síntomas, se puede decir así. Pero les falta, sí, claro. Les falta humedad. Les falta el problema, volviendo con lo que hablábamos la semana pasada. No hay problema con una emoción como la alegría cuando yo escucho la palabra de Dios o cuando escucho el mensaje. Pero a esta tierra que recibe con alegría, con ese sentimiento bonito, le faltaba humedad. O sea, le faltaba Biblia, le faltaba la palabra de Dios para que esa tierra se mojara. Y lo otro que decías que me llamó muchísimo la atención: el agua es lo único que puede destruir cualquier otra cosa. O sea, vos, lo que decías del Gran Cañón, le tirás agua a una piedra y durante cierta cantidad de años, aunque sea una gotita, se la tirás y en algún momento se va a hacer el Gran Cañón. Esta tierra estaba llena de piedras, aparte de tener humedad. Pero ¿cómo destruís las piedras? Con agua. Entonces puede ser que yo me vea a mí mismo como una persona que le encanta escuchar la palabra de Dios, pero me encanta escuchar una prédica, me encanta ir a la iglesia, qué sé yo. Pero en mi día a día me doy cuenta que tal vez no veo la semilla dar el fruto que yo esperaba. Y puedo decir, no, seguramente yo soy esta tierra que tiene muchas piedras y que por eso no doy el fruto esperado. Pero hay una forma de dejar de ser hay una forma de destruir las piedras, y hay una forma de humedecer la tierra con mucha palabra. Plantarme o convertirme en
tanta agua que es como si estuviera plantado frente a un sembrado a la par de un río, que volvemos a la imagen del Salmo 1. Entonces, si yo me descubro a mí mismo luchando, me parece que así es como yo lo estoy viendo en este momento. Si yo me descubro a mí mismo luchando con muchas cosas, la mejor forma para poder enfrentar esas cosas, o la mejor forma para poder enfrentarme a mí mismo, es llenándome de agua. Para que la tierra, para que el agua destruya las piedras, esté lo suficientemente humedecida, humectada, no sé, húmeda, para cuando llegue la semilla, ahora sí poder recibirla y dar fruto. De acuerdo, completamente. Así veo como que lo estoy encirculando. Porque no es solamente, vamos a ver, yo creo que el propósito es más allá. No creo que el propósito del Señor Jesús sea simplemente hacernos saber que hay diferentes tipos de tierra y ya. O sea, tener un conocimiento técnico en la cabeza de que existen 3 tipos de tierra o 6 tipos de tierra, como si estuviéramos hablando que existen 3 colores primarios y ya. El punto es hacer algo al respecto. Y creo que hacer algo al respecto es qué voy a hacer yo para ser buena tierra, o cómo me interpreto yo como una tierra no tan buena y cómo me hago buena tierra. Yo creo que eso que estás diciendo ahí, Leo, tenés razón. Hay un elemento que tiene que salir de todo estudio, que es cuál es el elemento práctico, qué voy a sacar de estas verdades que estoy descubriendo, que se están abriendo en el proceso de estudio y meditación en la palabra. Yo creo que una de las primeras verdades que podemos sacar de aquí es que creo que efectivamente Jesús sí está haciendo eso, sí está a través de esto enseñándonos a primeramente diagnosticar, ¿verdad? Él es el buen doctor, Él es el sanador por excelencia, Él es el que puede hacer sanidades milagrosas porque Él es el creador y al mismo tiempo Él tiene la potestad para todo lo que estaba enfermo y dañado, repararlo, restituirlo y mejor que antes. Y esta parábola, cuando aplicamos la llave de la revelación que Él da, tiene un efecto súper poderoso. Esto es como ir a graduarse en una clase de medicina, pero es una clase de medicina, en lugar de salir certificados como doctores, ¿cómo se llaman los doctores físicos? Cirujanos, sí, creo que el término general, los médicos generales, médico cirujano. Ok, en lugar de salir como doctor médico cirujano, estamos saliendo como doctores espirituales. Y creo que hay parte de eso es por lo cual Jesús le pone tanta importancia a esta parábola. Dice, si ustedes no entienden esta parábola, entonces, ¿cómo van a entender todas las demás? Porque, punto número 1, tienen que aprender a diagnosticar, tienen que aprender a ver las cosas, no solo físicamente, sino espiritualmente, y tienen que aprender a diagnosticar las cosas. Y uno tiene que empezar por uno, ¿verdad? Yo creo que Jesús está diciendo, en estos 6 diferentes tipos de tierras, Él está utilizándolo como una analogía para decir, hay 6 diferentes tipos de personas en el mundo. O los corazones de las personas en el mundo pueden estar dentro de alguno de estos 6 diferentes tipos de tierra. Ahora, ¿en dónde está cada uno? ¿En dónde está nuestro corazón? O también, eventualmente, uno podría pensar, ¿a dónde está el corazón de las personas que vemos, de las personas que conocemos, de las personas que tal vez no conocen de Dios, que son las 3 tipos de tierra que no dan fruto? O tal vez personas que conocen de Dios, pero como decía Leito, todavía están teniendo algún tipo de situación que está haciendo que la semilla que cayó en ellos sea infructuosa. Entonces hay una semilla
que cae inmediatamente, parece que casi que es arrebatada porque esa semilla ahí simplemente no entró, pero hay dos semillas, esta, la de las pedregales, y luego la próxima, que es la de los espinos, en donde la semilla cae, y luego de que cae, germina, pero no llega a cumplir su objetivo final de toda semilla, que es dar la cosecha. Como dijo Jorge, dar fruto. Es como la semillita de frijol que sale, que germina, pero nunca da nada más, nunca da frijolitos nuevos, nunca se reproduce, nunca llega a tener nada de rédito, sino que se queda haciendo como en el primer caso, se calcina, se vuelve una raíz seca. Y en el otro caso, que es lo que sale a partir del versículo, creo que es el versículo 18, que dice, y estos son los que son sembrados entre espinas, los que oyen la palabra. Vemos que también aquí la oyen, pero dice, los cuidados de este siglo. En otro dice, los afanes, las preocupaciones, las distracciones de estos tiempos. Y ahí podríamos pensar cuáles son las distracciones de estos tiempos y cuáles son las distracciones que podríamos estar teniendo nosotros también. El engaño de las riquezas, las codicias, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Esta palabra ahogan, lo que está pintando es como que la asfixian, como que la agarran desde el cuello y le cortan la vida, la estrangulan. Entonces vuelve a lo mismo, a no dar fruto. Aunque cae, aunque se recibe, aunque germina, no da fruto, no lleva cosecha. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico espiritual que podemos hacer con base en esto? A mí, ¿qué es lo que me impresiona de eso, Esteban? Perdón. El ejemplo que da Jesús en este caso, de los espinos. Los espinos no son algo inerte que está ahí, sino que los espinos están arraigados en la tierra, en el sentido de que esa tierra, si digamos lo comparamos con nuestro corazón, quiere decir que ya hay algo que está ocupando el lugar que debería de estar dispuesto para la semilla, ¿verdad? En lugar de ser una tierra preparada para el cultivo, en donde no hay nada, que eso es de lo primero que hacen los agricultores cuando van a arar un campo y quitan piedras, quitan de todo, quitan raíces, quitan mala hierba, quitan de todo. Pero en ese lugar que debería estar para la palabra ya hay algo viviendo y está bien arraigado. Y son espinos. Entonces Jesús dice muy bien que es los afanes, y dice el engaño de las riquezas y otras codicias. Y es muy interesante justamente que Jesús lo compare con los espinos, porque si hay algo que se puede arraigar en el corazón de uno, es todo lo que tiene que ver con lo material, ¿verdad? Leo la vez pasada nos dijo que él en algún momento se dio cuenta que el objetivo de él era ser millonario, ¿verdad? En algún momento. Y uno, digamos, no es que tenga que tener o muy poco o mucho para que lo material tenga ese nivel en uno, ¿verdad? O sea, uno puede ser súper pobre y igual vivir obsesionado con tener, o puede tener mucho y estar en lo mismo, o sea, pero el punto es, nosotros nos tenemos que dar cuenta que justamente Jesús no quiere que en nuestro corazón haya competencia. Yo creo que no es que no quiere que tengamos prosperidad eventualmente, aunque no soy para cero de teología de la prosperidad. Yo sé que los tres somos iguales en eso, pero no tiene problema con eso. De hecho, Él es el que nos da o no nos da, pero Él no quiere competencia en nuestro corazón, no quiere que en la tierra haya otra cosa. Y lo interesante es que esas cosas que están ahí, aunque germine la palabra y aunque empiece a crecer, la terminan matando. Entonces no pueden vivir juntos.
Y lo impresionante de eso es que uno se aferra muchas veces a ciertas cosas. Ujú. O sea, usted no quiere soltar, hay cosas que no quiere soltar. Y al no soltarlas, eso va a terminar matando la palabra, porque no son compatibles. Ujú. Y eso me recuerda que otro pedazo de la escritura donde dice que Dios es un Dios celoso. Eso cuando vos decís que Sí. no son compatibles. Creo que tal vez en algún momento podríamos pensar, bueno, Dios es súper poderoso y si Dios quisiera, más bien podría hacer que la palabra fuera tan fuerte que ningún espino la pudiera asfixiar. Pero Dios es un Dios celoso. Él no se va a poner a competir contra nada. Él espera tener el primer lugar y Exacto. espera que nosotros y que en la vida de cada persona no haya nada más que Él. Y lo mismo, que en el centro de nosotros lo que habite, lo que eche esa raíz, la raíz más profunda, sea la palabra. Entonces eso me pone a pensar como cuando alguien escucha la palabra y empieza a recibir un poco de la verdad de esta enseñanza, pero también después inclusive la mezcla con otro tipo de enseñanza y quiere como agregarle otras cosas y al final siento que eso distrae y siento que eso más bien tal vez a veces llega a ser la infructuosa. Claro. Es ese sentido de que Dios es un Dios celoso, de que Él es un Dios santo, que quiere decir apartado con un fin específico, separado, elevado, distanciado de lo demás. Él es puro, en Él no hay mezcla, no hay híbridos de agarremos un pedacito de esto y lo mezclamos con un pedacito de aquello. Eso que vos estás diciendo, Jorge, de agarremos la palabra, pero también démosle cabida, agarramos este espacio, hagámosle un rinconcito aquí a las riquezas, o este espacio de aquí de la codicia, o de este otro pequeño distracción, eso dejémoslo ahí, no importa, ese es un rinconcito especial y eso no va a afectar. Creo que lo que vos estás mencionando es que no, al revés, al contrario. Eso va a llegar a crecer y asfixiar la semilla para que nunca llegue a dar fruto. Exacto. Pero, ok, solo un toque, vamos por partes. Porque aquí siento que hay 400,000 cosas interesantísimas dentro de lo que estamos hablando. Esta tierra germina la planta, o sea, la semilla germina. Uh-huh. En primera instancia parece que todo va bien, pero con el tiempo, no sabemos cuánto tiempo, pero con el tiempo la ahoga los espinos. Exacto. Qué fácil confundirla con buena tierra. Qué sencillo confundirla. Porque igual la planta sale, igual claro. la planta sale. Claro. Yo puedo cometer ese error. O sea, tomando en cuenta lo que decía Esteban, o sea, Dios nos está, o Jesús nos está dando la oportunidad de poder diagnosticar. Y haciendo mención a otras cosas que dijo Jesús, no creo que esté diciendo que diagnostiquemos a los demás, más diagnosticarme a mí mismo, ¿verdad? Por lo mismo él decía que cómo iba a poder yo ayudarle al otro a quitarse la paja que tenía en el ojo si yo no me quito la viga que tengo en el mío. Y otra referencia, hay una versión de un actor que hace de Jesús que esa escena la hace muy interesante, porque él agarra un palo del suelo literalmente y se pone un palo en el suelo que tomó el suelo contra el ojo, y realmente se ve ridículo querer decirle a alguien voy a quitar esta basurilla que usted tiene en el ojo y aquí yo tengo un palo literalmente. Entonces Jesús dice esas cosas y entendiendo otras que él menciona para que yo me pueda diagnosticar a mí mismo.
Más allá que ir a diagnosticar y decir, oye, mira, Esteban, yo creo que es media tierrilla y medio seca porque como que no le entra, como que no le entra. O sea, no, yo tengo que verme a mí mismo y tengo que diagnosticar qué tipo de tierra soy yo. Entonces yo puedo confundirme fácilmente porque hay fruto al inicio, o sea, la semilla germina. O sea, ahí la semilla germina. Eso sí, yo creo que... Pero no hay fruto. Pero no hay fruto, sí. Ah, Perdón. Tienen toda la razón. La semilla germina. Algo hay. O sea, sale... Hay evidencias de que hay evidencias de que había. Ahí sale un tallito verde, probablemente de la tierra. Entonces no me preocupo tanto porque esto que estoy haciendo o estos otros intereses no están interrumpiendo tanto mi vida espiritual. Ajá, exactamente. No, pero vea, o sea, sí, yo antes tenía estos problemas y ahora el Señor me limpió y me curó y genial. Y antes me peleaba mucho con la gente cuando manejaba y el Señor transformó mi corazón y ya no me enojo con la gente, ya no le quiero tirar el carro a nadie en la pista. Genial, el Señor cambió esa área en usted y ya no se enoja tanto y ahora es más pacífico. Genial, gloria a Dios por eso. Pero por otro lado estoy viendo a ver cómo hago ciertas cosas que me roban la atención de lo más importante. Pero como veo ciertas cosas bien en mi vida, me distraigo, me engañan y están ahí. Sí. O sea, es muy, muy sutil. Bueno, no sé ahora, si es muy sutil necesariamente, porque si habla de esto, que se van hacia las riquezas, que se van hacia las codicias, o sea, que están buscando... Que están ahí, pero también están buscando algo más. ¿Sabe dónde está lo sutil, Esteban? Lo sutil está en que, digamos, para alguien más o para un observador externo puede ser muy evidente, pero la palabra misma lo dice cuando dice que engañoso es el corazón más que ninguna otra cosa. Entonces, uno se autoengaña muy fácilmente y ahí es donde se vuelve sutil, porque como dice Leo, yo veo evidencias de vida, yo veo que tengo una vida espiritual al fin y al cabo, y esto otro que a lo que le doy importancia no está matando o no significa que no tenga una relación con Dios, o entonces uno se autoengaña muy fácilmente, ¿verdad? Y justo lo que está diciendo está siendo muy concreto en qué son. Dice que el engaño de las riquezas, ¿verdad? O sea, las preocupaciones de este mundo, los afanes, y nadie se puede librar completamente de esas cosas. O sea, a quien no le importa, claro, el trabajo, desarrollar su carrera, estudios, tener ojalá una buena reputación en su medio, en lo que sea que uno trabaje. Y obviamente hay cosas que no es que estén mal 100%, pero el tema es qué lugar tienen en mi corazón, ¿verdad? Ajá. Si no pueden competir con la palabra de Dios, no pueden competir con la voluntad de Dios, porque en la medida en que compitan, los espinos le van a ganar. Ahí mismo lo dice, o sea, le van a ganar no porque la palabra de Dios sea débil, sino porque mi tierra le está dando un lugar a los espinos que no le pertenecen. Hay otra parábola donde Jesús habla de el hombre que mandó a sembrar su terreno, y durante la noche vino el enemigo para sembrar cizaña. El otro día escuchaba una explicación que usted agarra la cizaña y usted agarra el trigo y se ven exactamente iguales. Son idénticos, sí. O sea, en el momento en que están ahí sembrados uno a la par del otro, no puedo decir que es imposible, pero según lo que escuché, es realmente difícil decir esto es cizaña o esto es, porque me imagino que hasta después, cuando ya está la semilla ya lista para recoger, se nota la diferencia, pero antes de eso
son exactamente iguales. Entonces, en este caso, no me atrevería a decir que es exactamente la misma situación, pero podría ser parecido. O sea, podría ser que yo crea que como está saliendo la semilla, todo está tranquilo. Entonces, puedo un tiempito dejar tal vez de lado mi relación personal con el Señor para concentrarme en otras cosas. Y estamos de acuerdo, vamos a ver, hay momentos en los que el trabajo, los estudios, qué sé yo, puede ser que me consuman, pero ¿cuál es mi motivación de vida? ¿Cuál es el lugar que tienen en mi corazón? Ajá, está bien, puede ser que me consuman mayormente mi tiempo. Estoy en un proyecto que tenemos que terminar este proyecto porque de eso depende que nos paguen, no sé, para el próximo mes y necesito dedicarle 23 horas al día. No se puede ser. Pero mi corazón, ¿es eso lo que está buscando con toda el alma? O primeramente mi corazón busca el reino de Dios, como hablábamos hace un rato, el deleite de mi corazón es la palabra de Dios. O el deleite de mi corazón es todo lo demás, o el deleite de mi corazón son 7 cosas y una de las 7 es la palabra de Dios. Porque las otras pueden ser las espinas. Pero qué cuidado, me explico. Entonces yo creo que ahí... Perdón, Esteban, siga usted. No, lo que quería decir es que creo que lo que estoy escuchando de ustedes un poco es que efectivamente hay que poner cuidado en esto, porque se puede confundir, se puede ver parecido. Si dependiendo de lo que veamos, podemos equivocar las señales. Sí. Y exacto. Entonces, lo que creo que aquí es un poco importante entonces es tratar de utilizar la parábola como una ayuda, entonces, para ver cuáles son las señales que tal vez deberían de ser las mejores señales para no confundirnos. Entonces, si vemos esta tierra y la tierra anterior, parece que en ambas germina la semilla. Pero a diferencia de estas dos y luego las otras 3 tierras que siguen, la diferencia principal es no tanto que la semilla germina o no, sino que dan fruto. Exacto. Y esa señal es una señal inconfundible. Ahí sí hay un parteaguas, porque hay unas que dan fruto y unas que no. Y las que dan fruto, tratando de conectarlo con lo que estábamos hablando al principio y lo que vimos la reunión pasada, dan un fruto que es sobrenaturalmente inconfundible. No es como que dio 2 fresas y eran fresas chiquititas y eran fresas que casi ni se veían. Dan un fruto que es un fruto muy visible y muy abundante, y además todas dan fruto o no lo dan. Entonces ahí tal vez creo que un poco de lo que deberíamos recalibrar nuestros sensores, recalibrar nuestro diagnóstico es a qué le estoy poniendo atención. Estoy viendo para ese diagnóstico espiritual enfocado en lo que yo estoy haciendo, tal vez. Voy a la iglesia, voy a la iglesia, sí, leo la Biblia, no sé, escucho música cristiana, ¿verdad? Parece que hay una serie de factores que pueden estar formando la base para que en algún momento esa vida espiritual se dé y llegue a madurar, pero la diferencia es que no madura, porque no llega a completarse, no llega a generar el objetivo final y el objetivo principal de la vida de esa semilla, que es dar fruto. La palabra que vemos en Lucas cuando dice que no madura
es telesfrosuin, o no sé si lo estoy pronunciando correctamente. Viene de la palabra telesforeo, que implica llegar a completarse, llegar a la adultez, llegar a la medida total. Entonces se quedan como a medio camino, como sin ¿qué es lo que estoy pensando? Como un eterno niño, pero ni siquiera es eso, porque no se quedan como un eterno niño, se quedan como, no sé cuál es la palabra que estoy pensando. Como un proyecto. No se desarrollan, no crecen, no maduran. Ajá. Y es un estado malo, porque no es un estado como de un niño que uno dice, es un eterno niño en un estado de inocencia pura. En realidad, al final, son asfixiados. Y lo poquito que había de esa germinación, muere. Y muere asfixiado. Muere. ¿Sabe a mí que con qué se me parece todo esto que estamos hablando? Me acordé de un versículo que les confieso que no llegué por cuenta propia ahí, sino que lo escuché en una prédica de MacArthur. Y me impresionó mucho que en Jeremías 2:13 Dios le reclama a su pueblo y le dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Cisternas rotas que no retienen agua. El Señor se compara, y volvemos al Salmo 1, a la fuente, al río, ¿verdad? Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y es un poco este caso de los espinos. Claro. Exacto, porque es buscar, dejar la fuente y buscar en otro lado. Y lo interesante es, qué interesante algo, ¿verdad? Me dejan a mí que soy una fuente que está brotando agua, y tras de todo tengo que cavar. O sea, ando buscando, estoy trabajando, estoy moviéndome, estoy poniéndole mis ganas, mi esfuerzo en algo que al fin y al cabo es una cisterna rota, que nunca va a llenar el propósito ni el lugar que tiene Dios en la vida de uno, ¿verdad? Nunca va a saciar. Nunca va a saciar, y al final, como no hay agua, se ahoga la planta. Ajá. Y es que esa es la parte más peligrosa. No es solamente que es algo que nunca va a saciar, porque si fuera simplemente que nunca va a saciar, uno dice, bueno, ahí es medio deprimente, pero no suma, pero tampoco resta. Ajá. Pero esto sí resta. Claro. Porque no solamente no sacia, sino que destruye y ahoga lo que sí sacia. Entonces, no solamente no suma, sino que destruye. ¿Y quién es el que viene para matar, robar y destruir? Exacto. O sea, si yo permito esas cosas en mi vida, que eso se vuelva el motivo por el que yo vivo, va a destruir mi vida. Y es peligrosísimo. Claro, por supuesto. Y entonces de ahí lo que hay que hacer es, como vos estabas mencionando, Leito, diagnosticarnos si encontramos que estamos como estas tierras, sacar los espinos, como mencionó Jorge, que nada compita, que nada le quite, que si nuestro corazón es tierra, nuestra tierra no le dé nutrientes a otras cosas, que no gastemos la fuerza de nuestra vida, nuestras calorías, en esas cosas que compiten y que no nos hacen y que al final nos van a hacer morir asfixiados, van a hacer morir nuestra incipiente vida espiritual asfixiados. No nos van a traer salud espiritual, sino que más bien van a ser nocivos a nuestra salud espiritual. Van a destruirla.
Y entonces van a ahogarla, porque lo que vos dijiste, Ajá. ese ahogarla fue agarrarla del cuello y estriparla hasta que se asfixie. porque a veces uno dice pero lentamente, al punto que no. es como el cigarro, o sea, Ajá. es como el cigarrillo. Y es gracioso porque dice todos los anuncios de cigarrillo, fumar es nocivo para la salud. Bueno, lo ponen a velocidad 5x, ¿verdad? Fumar es nocivo para la salud. Pero te mata. No lo vas a notar hoy. No lo vas a notar por los próximos 5 o 10 años tal vez. Pero lo vas a notar y va a ser muy doloroso. Y va a ser terriblemente doloroso para vos y para los que te quieren. Sí. Y de camino te va a ir quitando muchas cosas. ¿Por qué? Porque poco a poco te va quitando. Hablando del cigarrillo, ya no puedes hacer cosas que hacías antes. O sea, subís las gradas y te ahogás. Ya después no puedes jugar fútbol o no puedes jugar con tus hijos. Algunas personas pierden la capacidad de hablar. Te va quitando cosas poco a poco. Esto es lo mismo. Exactamente igual. Y lo peor es que yo no noto que un cigarrillo no me va a matar, pero suma. Y estas espinas que son sutiles, puede ser que yo hoy, un día, no me destruya, pero la suma de días, lo que hablábamos en una ocasión con Jacob y con Isaac, ¿verdad? Isaac murió anciano y lleno de días, o sea, sumó un montón de días ahí a su cuenta de días buenos. En cambio, Jacob dijo muchos y malos, pocos y malos han sido mis años. Va por ahí. Claro, te roban el aire. Y casi sin darte cuenta. Porque me recuerda este libro. Bueno, hay una... No es un libro, perdón, es una planta, bueno, no sé si será planta, que en Costa Rica se llama matapalo, que creo que es como una enredadera que se enreda alrededor de ciertos árboles y los asfixia. Es que los va prensando y es una enredadera y los mata, por eso se llama matapalo, los mata. Al final terminan como un árbol porque son tan grandes, ¿verdad? Y crecieron alrededor de otro tronco que terminan del tamaño y la estructura y la fuerza de un árbol, pero sí, exacto, lo matan lentamente. Como creo que estamos llegando a la conclusión del día de hoy, probablemente, ¿verdad? No sé si me estoy adelantando. Hay algo muy bonito y es que se han venido conectando muchas cosas, ¿verdad? Mientras vamos conversando. Y ojo la forma en que termina el Isaías 55. Les leí donde habla de porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, no vuelve allá, sino que la riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que yo la envié. Pero ojo lo que sigue, y así es como cierra. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de zarza, que la zarza es espinas, en lugar de zarza crecerá el ciprés, y en lugar de ortiga crecerá el arrayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Exacto. En lugar de espinas va a haber un árbol, como el árbol del Salmo 1. Claro. Buenísimo. Bueno, no sé, yo creo que los tres en este momento estamos como en un momento en el que nos damos por satisfechos y es como decía un profesor mío en la universidad, este es el momento en que ya usted al Ferrari no le puede hacer nada más porque cualquier cosa que le haga más puede dañarlo. O la escultura, llegó un momento en el que Miguel Ángel dijo al David ya no le puedo hacer nada más porque de aquí en adelante le hago algo más y lo que hago es echarlo a perder. Nos falta tal vez, creo que eso es como llegar al gran final,
entrarle un poquito más en detalle a la tierra buena. Un poquito de las otras tierras, de las otras 3 tierras no buenas, y falta tal vez hablar un poquito de las otras 3 tierras más buenas. Continuamos con eso en la próxima ocasión. Démosle. Genial, excelente. Buenísimo. Nos queda todavía hablar sobre las tierras buenas, y para eso los invitamos a escucharnos en el próximo episodio. Por favor, contáctenos por medio de nuestras redes sociales o nuestra página web para que podamos conocer también lo que ustedes están redescubriendo en esta maravillosa parábola. Nos estamos escuchando. ¡Chao!